Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. Fin de la autoinvestigación en el caso Libra. ¿Cómo votó la ciudad según sus ingresos? El operativo entronización de Karina Milei. Empieza la migración del PRO a la Libertad Avanza. Buenas tardes, nuevo programa de Desde el Canil, este equipo que podemos llamarlo los eternautas del periodismo argentino porque nos brindan todos los días información de calidad de 18 a 19 horas. Y empezamos con Luciana Bertoia porque hoy fue un día vital en el caso Libra porque el gobierno decretó, por así decirlo, el fin de la autoinvestigación, Luciana. Sí, nos desayunamos, no sé si fue vital, nos desayunamos con que la unidad de tareas de investigación, la UTI, como unidad de terapia intensiva, que había creado Javier Milei 6 días después de que estalló el escándalo Libra, se había disuelto. Esta UTI funcionaba dentro del Ministerio de Justicia y estaba en manos de la jefa de gabinete de Mariano Cunio Libarona, un personaje bastante gravitante en este tema porque, entre otras cosas, no quiere ir al Congreso a dar explicaciones y acordate que cuando lo frena Santiago Caputo, lo que dice Javier Milei, lo que está diciendo en ese momento Javier Milei es, bueno, el que puede contestar de esto es el ministro de Justicia. Una aberración, Lu. En ese marco, el gobierno había creado esta unidad de tareas de investigación que, entre otras cosas, tenía fundamentalmente dos funciones. Una era recabar toda la información vinculada al caso Libra y la otra era asistir al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es lo que dice el gobierno ahora que la disolvió? Bueno, ya le mandamos toda la información al fiscal. El fiscal es Eduardo Tayano, que acordate que es quien viene llevando adelante la investigación porque la jueza María Servini se la delegó. La primera pregunta es, ¿mandaron información? Sí mandaron información, eso podemos decir. Lo que hizo el Ministerio de Justicia fue pedirle a distintas áreas, por ejemplo, a la Oficina Anticorrupción, la Casa Militar, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la información que tenían sobre este tema. En algunos casos, ya, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción ya había iniciado un expediente antes de recibir el pedido de la UTI y esto se lo mandan a la Fiscalía, está ingresado en el expediente el 5 de mayo, o sea, hace 15 días. Ahí vemos las placas, Lu. Ahí vemos lo que salió hoy en el boletín oficial con la disolución de la unidad de tareas de investigación, que básicamente dice esto. Hace un rato en AmCham le preguntaron a Cunio Libarona por qué lo habían disuelto. Dice, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Cumplió sus tareas. Cumplió sus tareas. Ahí la pregunta que se hacían algunos es, bueno, sí, le mandó información al Ministerio Público Fiscal, pero supuestamente tenía que cooperar con la Fiscalía y con la jueza para recabar más información. En todo caso, tenía que ser el fiscal o la jueza que les dijeran, gracias, no hagan más nada. Bueno, eso no sucedió, pero me pareció interesante conocer quién está detrás de esta UTI. La persona que está detrás se llama María Florencia Sicabo, es la jefa de gabinete de Mariano Cunio Libarona y es una persona bastante desconocida, pero que viene tomando algunas decisiones trascendentales. Por ejemplo, temas que hemos charlado acá, el de financiamiento de la Exesma. Dicen, bueno, la que estuvo detrás de esto es ella. Cuando se desmanteló la Comisión Nacional sobre el Derecho a la Identidad, la CONADI, la que redactó el decreto fue
Florencia Sicabo. La que trabajó con los decretos sobre migrantes también fue Florencia Sicabo, y acá trajimos para verla en acción lo que decía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos meses, cuando el gobierno argentino fue citado para dar explicaciones. La escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, gracias Alberto. Bueno, preliminarmente quiero exhibir mi preocupación por la tesitura que desde hace meses adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra las políticas públicas de este gobierno. No es ocioso decir que la comisionada Pochak fue directora adjunta del CELS, centro que promueve permanentemente este tipo de audiencias y que se admiten sin mayor dilación en el tiempo. No soy una funcionaria ni una persona que mire para atrás ni para el costado, sino que gestiona, pero en este caso es tan evidente la desproporción entre las audiencias, los pedidos de informes y los comunicados, comparativamente con los últimos dos gobiernos, que me ha llamado a reflexión acerca de la motivación y de la razonabilidad y proporcionalidad del uso de las herramientas que pueden utilizar para resguardar los derechos humanos, porque básicamente si reparamos en la función principal de la Comisión, que es la promoción en la observancia y la defensa de los derechos humanos de forma permanente y no pausada, aquí se genera en mí una disquisición que es en el uso de los recursos, que fue casi nulo durante las dos gestiones anteriores y que ahora pareciera haberse encendido desproporcionalmente en el gobierno que preside el presidente Javier Milei. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Gracias. Bueno, ahí la escuchábamos a Florencia Sicabo, la que era la responsable hasta el día de hoy de la unidad dentro del gobierno para autoinvestigarse, una funcionaria bastante ideologizada. Sí, veremos ahora qué pasa en diputados también, ¿no? Porque la comisión debería estar funcionando. ¿Y qué pasa con eso, chicos? Mañana se está tratando de colar en el temario que se va a discutir si se designan a las autoridades de la comisión investigadora. ¿Todavía no se designaron? Todavía no está empezando a funcionar eso. Qué bárbaro. Además, bueno. en paralelo hay una demanda civil. Digo, más allá de la comisión investigadora. Y la investigación en Estados Unidos, del Claro. FBI. Exacto. Hay una La investigación. demanda civil. Sí, está la demanda y también, por supuesto, la causa penal. Claro. Exactamente. Bueno, en instantes vamos a escuchar al presidente Javier Milei, que va a hablar en AmCham, este encuentro de empresas norteamericanas en el país. Bueno, ahora vamos con Ezequiel Orlando porque va a desgranar un poquito lo que pasó el día domingo con respecto a cómo votó la ciudad según los ingresos de cada comuna, Ezequiel. Me parece interesante este cuadro que armó Hernán Lecher del CEPA, y los quiero sumar a todos al debate, a ver si están de acuerdo, ¿no? con la conclusión que sacó el economista de que hubo un voto que se distribuyó para el lado de Adorni y para el lado de Santoro de acuerdo al poder adquisitivo que tiene cada comuna, cada barrio, ¿no? Y ahí estamos viendo, por ejemplo, la Comuna 13, que agrupa Núñez, Belgrano, Colegiales, la de mayor poder adquisitivo, dice, ganó Adorni ahí, ¿no? 34%. Después tenemos comunas como la de Recoleta, que es la 2, también lo mismo. La 14 es la de Palermo. La 12 es Villa Urquiza, Saavedra, que estuvo teniendo bastante importante actividad inmobiliaria en la última década. Y después también teníamos la 6, que es Caballito. Ahí ganó a Manuel Adorni, las comunas de mayor poder adquisitivo. En cambio, las del sur de la ciudad de Buenos Aires, ahí tenés a Leandro Santoro, como imponiéndose con la cantidad de votos. Y un gris en el medio, por supuesto, donde está disputado, ¿no? Cabeza a cabeza, claro. Es interesante esto porque a quién le habla cada uno. Me parece interesante traer a colación. Acaba de dar su discurso Luis Caputo en la AmCham. Mañana vamos a desmenuzarlo más detalladamente, detenidamente, pero volvió a hablar sobre los dólares debajo del colchón, ¿sí? Y eso es una medida que está diciendo te va a servir para comprarte un auto, te va a servir para comprarte una moto, te va a servir para comprarte una heladera. Sin dejar los dedos marcados. Sin dejar los dedos marcados. Eso, ¿a quién le está hablando? ¿Quién tiene dólares debajo del colchón? Yo no. ¿La zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la más pobre? No. Fede, vos tampoco. Bueno, no, obvio. ¿a quién le está hablando el gobierno con sus discursos? También salió Federico Sturzenegger
a tratar de explicar esta decisión y otra anterior que había sido sobre los aranceles a los celulares. Hoy tenemos en Río Negro una vigilia, en Tierra del Fuego, una vigilia muy importante en todas las fábricas, va a ser esta noche, que tiene que ver con protestar contra una medida del gobierno nacional que apunta a quién. Bueno, a la persona que antes iba a Estados Unidos a comprarse un celular. Escuchémoslo si les parece al ministro de Desregulación, porque además da un ejemplo que me parece que vale la pena escuchar si lo tenemos. Lo escuchamos. Yo estoy en La Matanza. Pagaba un palo y medio por un celular. Y entonces ahora voy a pagar 750.000. Por decir algo, estoy inventando estos números, ¿ok? ¿Qué pasa con ese señor? Que a ese señor de repente le quedaron 750 lucas en el bolsillo, ¿correcto? Para antes gastar lo en hubiera otra pagado para, digamos, en algún sentido iba a esa industria y, digamos, sostenía esos puestos. Entonces, la pregunta que vos como gobierno te tenés que hacer es decir, esos 750 lucas que le quedan a ese señor en La Matanza, que no sé si se entiende lo que estoy diciendo, o sea, que no los tiene que ya gastar porque el celular le vale la mitad, lo gasta en otra cosa. Y reactiva otros sectores. Y reactiva otros sectores, ¿no? Y entonces, en general, lo que pasa cuando vos tenés un sector que te logra conseguir protección, ya va más allá de Tierra del Fuego. O sea, en general, los sectores que logran convencer al gobierno para ser protegidos son sectores que nosotros decimos son capital intensivos, ¿no? O sea, donde hay tipos que pusieron personas que pusieron mucha plata. Entonces, en general, tienden a ser sectores que contratan poca mano de obra. Entonces, cuando vos en realidad esos sectores los abrís, esos sectores los forzás a competir, porque esto no es en contra de nadie, simplemente estamos diciendo vamos a competir en mejores condiciones de igualdad. Entonces vos en realidad transferís recursos al resto de la economía y esa economía genera otros empleos. Cuando vos haces la cuenta para Tierra del Fuego, yo lo ponía en un tuit ayer y hoy, te da que en realidad hacer esto nos va a sumar al país le va a sumar unos 60.000 puestos de empleo, porque ese dinero que la gente en vez de gastarlo en el celular lo gasta en otra cosa, dice vamos a comer afuera, vamos a comprar una pilcha, nos vamos a Mina Clavero y eso genera mucho empleo. ¿Es tan así, Ezequiel, como cuenta Sturzenegger? Yo no lo veo a los matanceros yéndose a Mina Clavero a vacacionar porque ahora pueden gastar menos. En vez de 1,5 millones en un celular, 750.000 pesos. ¿Estos no son los funcionarios que se van a Punta del Este de verano? Sí, o a Miami. O Miami. Bueno, ¿Caputo no estaba en Punta del Este o Miami tirado en la...? En Brasil. Brasil, bueno, por eso. Como Cruzan la frontera. Ahí lo gastan para pagar el gas o para ir a comer. Me parece un discurso que está armado para un sector concreto, que es el que terminó votando a Dorni, ¿no? Que es el del poder adquisitivo más elevado. Claro. Un matancero no va a ir a... ¿Cuántos celulares compras? Con 60, ¿con cuánto? Con No el sé ingreso con promedio del cuánto argentino, que son 700 lucas. ¿Cuántos ¿o no, matanceros compran celular de 1.500.000 pesos? Ah, un montón. Los hay, por supuesto que los hay. Pero ¿a qué matancero le está hablando? ¿A qué habitante del conurbano le está hablando Federico Sturzenegger? ¿A qué sector minúsculo, no? Claro, bueno, me parece que tiene que ver con, insisto, lo que pasó el domingo pasado con las elecciones, donde además tuvimos a un candidato de La Libertad Avanza que no dio una propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Simplemente dijo, yo soy el gobierno nacional, yo soy el Estado nacional, yo soy Milei. Bueno, ¿de qué habla Milei? ¿A quién le habla Milei cuando habla? Con las medidas económicas en concreto me parece que es claro que habla a los de mayor poder adquisitivo y también a una clase media aspiracional que quiere tener el celular más nuevo, que quiere tener un celular de más de 1 millón de pesos, que insisto, no son la mayoría. La gran mayoría de la población compra celulares mucho más baratos. Gama media como mucho. Claro. Ahora, en la Villa 31, me informa producción, fue un lugar donde la gente casi no asistió a votar, o fue uno de los lugares, si mal lo escuché, que menos asistió la gente a votar. También hay un descreimiento de una oferta política contraria al gobierno, ¿no? No, También por muestra supuesto. eso. De hecho, la Villa 31 es la zona donde Javier Milei siempre fue más fuerte, ganó las elecciones presidenciales con el voto de ahí. Es más, él solía visitar la Villa 31, era parte de su campaña política. Sí. O sea, ese era el sector más fuerte. Y que ahora no lo vaya a votar es... Pero tampoco fue a votar a Sandor, tampoco fue a votar a otras ofertas, digamos. Bueno, porque hay al macrismo. Pero no es porque, a ver, no le gusta un candidato u otro. Hoy estuve mirando varias encuestas que ya están analizando, ¿no? Lo que es el ausentismo. Tiene que ver con un descreimiento de la política, básicamente. Descontento. Descontento con lo que se votó también, porque hubo muchas personas que lo votaron a Milei con la esperanza de traer a alguien distinto, que es ajeno a lo que pasaba antes.
una figura de afuera. Y bueno, ahora no están conformes porque no se pueden comprar un celular de 1.500.000 ni tampoco un celular de 750.000 pesos. Que además, dicho sea de paso, la baja de aranceles, lo explicamos la semana pasada cuando el gobierno la anunció, no es de 50%. No te va a costar el celular la mitad de precio que antes. No me dan los números, Ezequiel, porque supuestamente baja 16% el impuesto, porque decime el arancel, pero termina de llegar a cero el año que viene. Pero dice Adorni, o dijo Adorni, que se va a abaratar un 30%. No me dan mucho los números. No dan nunca los números cuando te los pones a mirar de cerca, los que dice Milei o sus cercanos. No dan, insisto, no dan las cuentas, no vas a pagar los celulares la mitad y aún así, insisto, está hablando para un público particular que es el que se va a comprar celulares afuera, claro, que capaz ahí incluye a Manuel Adorni o Karina Milei o el propio Javier, que capaz visitó más otros países que el interior de Argentina. Mucho de viaje, es cierto. Hay una entrevista hoy bastante interesante a Margarita Barrientos, que dice, bueno, una referente social bastante asociada con el macrismo, que dice, yo no voté, yo lo había votado a Milei, estoy cansada de repartir cada vez más y dar menos, porque tiene menos para darle comida a la gente. Y me parecía un diagnóstico bastante interesante. También hablaba de que perdió el vínculo total con Mauricio Macri. Sí, que nunca más. No la sacaron en muchos medios, ¿no? A Margarita en los últimos tiempos, porque antes la sacaban a cada rato, ¿se acuerdan? Sí, cuando sacaba, claro, exactamente, y ahora no tanto. Vamos con Julián de Imperio ahora, porque empieza la migración. ¿La migración de qué? ¿De aves? No, de diputados, senadores y algunos intendentes del PRO a la Libertad Avanza, Julián de Imperio. ¿Cómo exactamente, huyen, Fede. Bueno, a ver, principalmente el resultado es un golpe brutal para el PRO porque con su candidata Silvia de los Penato sacó casi la mitad de los votos que los que sacó Manuel Adorni de la Libertad Avanza. O sea, es una diferencia brutal y la expectativa que había de toda la dirigencia del PRO era esperar a ver justamente esos números finos para tratar de entender por qué, y recién ahora vamos a empezar a ver el volumen del daño o el costo político que le va a significar al partido de Mauricio Macri este resultado. ¿Por qué? Porque principalmente el PRO es el lugar fundacional, es el bastión del PRO. Entonces muchos internamente del mismo partido dicen, che, si en el lugar en donde nosotros nacimos, donde más confianza tenemos, donde hicimos después la proyección nacional, donde construimos, no podemos pasar los 15 puntos, ¿qué nos queda? Claro, ¿qué nos queda para el resto de las provincias, no? Sí, sí. Bueno, eso es justamente lo que está atravesando ahora internamente, por ejemplo, el bloque de diputados del PRO, por ejemplo, muchas reuniones entre Mauricio Macri, que ahora se tomó unos días y le dejó todo a cargo de Cristian Ritondo, que decidiera un poco qué era lo que iba a hacer, pero te podría decir, Fede, que, por ejemplo, en el bloque de diputados hay 4 grupos de WhatsApp distintos, o está partido en 4 directamente el no hay bloque uno general, digamos. No hay 4 general. distintos. Hay 4 distintos. Mirá. ¿Y por qué? Porque, bueno, por un lado tenés... Con peluca, sin peluca. Claro, los que responden directamente a Mauricio Macri están representados a través de Martín Yesa, María Eugenia Vidal, digamos, son los más fieles, los que se espera que por lo menos no se vayan corriendo a la Libertad Avanza a pesar de este mal resultado. Ahora bien, después, por otro lado, tenés a los burrichistas, ¿sí? Damián Arabia, Ahmed Chet, Gerardo Milman, son 12 más o menos los diputados del PRO que responden a Bullrich. Es mucho, la verdad que sí, pero ¿qué es lo que está pasando? Si bien Patricia Bullrich se afilió ya a la Libertad Avanza, o sea, ya hizo esa conversión, más allá de cuando asumió formalmente como ministra de Seguridad, pero hizo esa conversión, pero le está pidiendo a sus diputados que no se vayan corriendo a la Libertad Avanza en la medida que puedan, porque no todos pueden darse ese lujo si quieren conservar una banca en el Congreso. Sí. ¿Por qué? Porque dicen, si se van ahora, van a romper el bloque del PRO. Si se rompe el bloque del PRO, Mauricio Macri puede enojarse, puede levantar el teléfono y puede decir, se termina esta sociedad que viene generándose en el Congreso, esta alianza, porque si bien públicamente se tiran con de todo con Milei, en el Congreso le ha votado todo. Ahora, dañado y todo, Mauricio Macri todavía está con vida, digamos. Por supuesto que está con vida. Obviamente hay que ver, algunos analistas dicen el mejor Macri es el enojado o el que busca venganza. Mirá, pero gato crispado. Claro,
pero principalmente en diputados es como si estuviera virtualmente roto y si no es la semana que viene, el mes que viene o en octubre después de las nacionales, se va a romper el bloque PRO. Eso es algo que ya está decidido, lo están hablando y es una cuestión de tiempo. Burrich lo que les estaba diciendo justamente a sus diputados es: por favor, traten de esperar a las nacionales porque la idea es lentamente ir comiéndole bancas y representatividad desde la Libertad Avanza al PRO hasta que se queden sin argumentos y sean directamente absorbidos. Ahora, Juli, hablando justamente de diputados del PRO, ni Ritondo ni Santilli compartieron actos últimamente con el PRO y no dijeron nada, salvo que ustedes me digan lo contrario, del video de Milei, de Macri con IA. No dijeron nada. No dijeron nada y me haces acordar sobre un tema que es muy interesante porque mañana va a haber una prueba de fuego, Fede. O sea, mañana, cuando se haya una sesión especial para tratar los temas previsionales, sí, se van a tratar las jubilaciones y ¿Se aprobó ese pedido de sesión especial? Sí. Mañana al mediodía hay sesión. Lo que dicen es que podía haber un sector del PRO que salga a apoyar estos proyectos. Si me anticipé lo que te estoy diciendo. Exacto. No, yo iba a decirte, Silvia Lospenato, que es diputada nacional, acaba de perder. Un día antes le hicieron una operación tremenda con todo el aparato paraestatal de la Libertad viene Avanza. La venganza. Claro. Viene la venganza va a obedecer en la Cámara de Diputados. Va a obedecer a Ritondo y decir: yo no voy a votar nada que altere el orden fiscal, porque aparte de Casa Rosada ya están adelantando que si sale alguna de estos proyectos lo van a vetar. Se veta. Claro, entonces, Silvia Lospenato, por ejemplo, ¿va a obedecer esa bajada? Epa. Macri, enojado, Dicen ¿va a que levantar el María teléfono? Vidal va a dar la que Además, va a comandar. Lospenato en los últimos días empezó a hablar de los jubilados. Claro. Ahora Se les acordó. importa a los jubilados. Se acordó. Bueno, chicos. Juli, vos recordá ahora cuáles son Detalles. los proyectos, pero uno es, obviamente, extender la moratoria. Sí, que ese es muy el del importante. Frente de Todos, Y aumentar, Unión por la aumentar Patria. también los ingresos de los jubilados. Eso es otro de los proyectos que también sale de Unión por la Patria. Quizás los que terminan saliendo más fácil son los que tienen acuerdo con Democracia para Siempre, que son los radicales díscolos, con el bloque de Pichetto, que piden actualizar el ¿Cuántos bloques, bono, entre otras medidas. Juli, también se está hablando de que quiere impulsar el gobierno, la Libertad Avanza, con miembros del PRO, una comisión especial para empezar a tratar una futura reforma previsional. ¿Esto es cierto? Bueno, eso estaba atado un poco después de gestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se comprometieron entre todas las reformas que el oficialismo quiere enviar. Una de ellas es la previsional, no sé si te acordarás, Fede, pero bueno, le costó, por ejemplo, el cargo a un exdirectivo del ANSES que salió a blanquear que ya el gobierno estaba trabajando desde el principio de año una reforma previsional. De los ceros, lo hablamos. De los ceros. Lo mencionamos. Sí, sí, Salieron lo a echaron, negarlo. Pero efectivamente es un tema muy sensible que ya lo vienen tocando y tarde o temprano lo van a hacer. Justamente que mañana el PRO, por lo menos lo que dijo Ritondo hoy en AmCham, diga que no va a dar quórum a un proyecto así, es de alguna manera un guiño hacia Milei y un guiño a hacer una reforma previsional de hecho, porque la moratoria previsional se venció. Lo único que digo es que no lo hagan enojar a Mauricio Macri, que encima perdió en la capital, perdió Boca ayer contra Independiente. No hace falta recordarlo. No, bueno, qué sé yo, lo que le quería decir. Digo, lo de Boca. No enojen a Mauricio Macri, por favor, se los pido. Bueno, Franco Lindner, vamos a hablar de otro personaje, la verdad, muy importante en la política argentina, que es Karina Milei. Empezó el operativo Entronización y no estamos hablando del Papa León XIV. Vos sabés que el domingo en el búnker de la Libertad Avanza, en medio de los festejos, estaba todo dado para que sea una noche de esas especiales, mágicas. Estaba el presidente que había ido agitando, estaba el candidato Adorni, que también ahí en medio del pogo. Estaban los militantes saltando que no podían creer que habían ganado la elección, cuando las encuestas no decían eso. Y en medio de todo eso, en medio de los festejos, nos la metieron de prepo. Nos la metieron de prepo. Milei nos metió de prepo con forceps a la hermana Karina Milei. Y empezó el besamanos, empezó que Karina Milei era la gran arquitecta que había ganado la elección, el jefe. La que habla con los ángeles. Empezó una chupada de medias que la verdad que
Ay, que daba, Pensé que te ibas a daba un ver. poco de asco, un poco de vergüenza Ay, me asusté en un momento. ajena. Y eso no solo empezó, sino que después siguió en las redes. Fue algo bien Sí, sí. orquestado y fue el comienzo del proceso de instalación, de entronización de Karina Milei. ¿Para qué? Ungida. Para convertirla en, tal vez en candidata. Epa. ¿A qué? A la ciudad, a jefa porteña en 2027. ¿En 2 años? Tal Upa. vez sucesora de Milei, haciendo un esquema como el de los Kirchner. Néstor Vas 4 Cristina. años vos, después yo 4, hacemos 16. Hoy debuta en la Este, tele, ¿eh? Hay un gran ¿Saben? problema. ¿Que debuta en la tele? Con... ¿La hermana? Sí. Sí, hermana de hoy va a la Milei. tele, Sí, sí. exactamente. Mira. Hay un gran problema No es muy buena A ver, palabra, para perdón. este proceso de instalación, ¿Cuál es el problema? que son las encuestas. Son las encuestas. ¿Le dan mal? Una A Cari. imagen negativa, pero altísima. Según algunos, mira, 55 puntos, según Sinopsis, algunos dan cerca de 60. Los más positivos, los más optimistas, como la Universidad de San Andrés, hablan de 49 puntos de imagen negativa. Es muchísimo, Mucho, chicos. mucho. Es la mitad del electorado que no te quiere. Es un techo muy bajo, digamos. Pero sabes, Frank, que ese debut en la tele no es casualidad, es parte de una idea de lavarle la mala imagen que Exactamente. tiene obvio. Karina Milei. Exactamente, y también todo el operativo el día del domingo de la elección Bueno, y lo que habló vimos ella, ¿no? y lo que vimos en redes. Sí. Tenemos ahí algunos de los mensajes de los tweets chupándole sí. las medias a la Deja hermana. de A decir ver, eso, por ahí favor. tenemos- No sé. Ah, bueno, pero Ahí tenemos uno. fue lo que pasó. A ver, en un país plagado de expertos en política, hoy mismo debería haber una fila enorme de salames pidiendo disculpas por haber operado y subestimado al jefe. Gracias, Karina Milei, por tanto. Dice la marca, Nicolás, ¿no? Nicolás Márquez, el biógrafo ultra oficial, por ejemplo. El propio Milei tuiteó una imagen con inteligencia artificial que es genial, si la podemos Ah, ver sí. en A un ver. rato. Mirá lo que es eso. No. ¿Quién es? ¿Qué No me es parece? Karina. Retuiteó esto. Es Como la una Virgen estirada, ¿no? Karina. Domo, Un extraterrestre. Domo Sí. Karina. Bueno, esa no se parece mucho, pero ¿Se parece? supuestamente... Pero la Pero es luz como de atrás, el ¿no? Sería manto, Karina ¿no? Milei. Celeste y blanca. Y Sí. escuchémoslo, El si lo ajedrez. tenemos, Sí. chicos, escuchémoslo al presidente o veamos El Guasón. esa noche en el El búnker. guasón, sí. Ah, bueno, A escuchamos. Karina. Dale. ¡Hola a todos! ¡Qué bueno estar de nuevo acá y otra vez con un triunfo! La verdad, la fuerza del cielo lo volvieron a hacer. Gracias, gracias, gracias. Pilar Ramírez. En el escenario, Karina Milei, con el presidente. Le hace una inclinación al presidente y abraza a su hermana. La secretaria general de la presidencia. 14 segundos por reloj, el discurso de Karina Milei. Bien, va Eh, progresando. eh, Fue muy va profundo. avanzando. Fue muy profundo. Yo creo que es un mensaje que me llegó al corazón lo que Bueno, dijo. Está aprendiendo, Y chicos. es una Gracias. Karina Paciencia, distinta que también tiene. a la que posteó Milei. Es una Karina más Sin maquillaje, sí. Menos exactamente. nerviosa en Parque Les Ama, ¿no? Sí, Bueno, sí, tremendo. eso fue. Vos sabés que empezó Ahí la bucharon. hace no sé si la meses. bucharon, pero- Hace meses, chicos, que empezó con un coacheo, con un media coaching que se llama, que es tratar de empezar a hablar en público, De a poquito. de a poquito con los actos. Los primeros actos falta fueron igual, ¿eh? sin fotógrafos, sin cronistas, actos en los que ella hablaba así como hoy, como ese día ahí. Ah, o sea, estaba 14 peor que segundos. ahora. se podía Y estar ahora, peor. bueno, hay que ir largándola y animándose y salir al público. Digo, yo que empecé a televisión este año me siento un poco identificado. Estamos ahí mano a mano con televisión Karina. este año. Pero con la diferencia de que yo soy alemán, Vos le llegas que 5 puedo hablar un vueltas. poco más de 14 segundos, pero Olvidate. estamos ahí cabeza a cabeza. No, le ganás, le ganás. Le ganás bastante, por bastante. Bueno, pero no me hacen esas odas en las redes sociales que me encanta lo que le hace. Ahí te hace Fede, mira. ¿Está Para el número pensando uno. en el 2027, Sí, Karina? está pensando, primero que nada, que quiere levantar la imagen porque tiene una imagen negativa, dijimos, altísima.
Entonces, no entienden que no es transferible la imagen o el carisma. O sea, Milei le llega a la gente, mal que bien, tiene un público adicto que le llega. Karina todavía no logra penetrar, digamos, a la gente, no le llega. Pero bueno, la están instalando. Y una de las posibilidades es jefa de gobierno 2027, otra hablábamos. Me acuerdo cuando hizo bajar un cartel, cuando habían puesto Karina, ¿se acuerdan? Sí, hace unos meses. En el Luna Park, que se juntaban en un momento en la campaña presidencial, se juntaban en las plazas, ¿viste? No había... Y ella hacía bajar los carteles que decían Karina 2023 o Karina 2025. 2025 decían. Creo que decía 2025. Te lo voy a buscar para mañana. ¿Por qué esta cosa de instalar a Karina y de necesitarla como tal vez posible carta electoral, como candidata? Mirá, la dependencia psicológica, emocional que tiene Javier de Karina, ya la contamos acá, es absoluta. Karina es la que, cuando era chico, Javier y le pegaba al padre, era la que intervenía y salía en su defensa. La que lo salvaba, ¿no? Es la que le maneja la plata, la agenda. O sea, Milei, sin Karina no come, no hay comida en la mesa, ¿entendés? Básicamente. Bien. ¿Las novias también las maneja? Es la que le echa a las novias, eso sí. Por lo menos las echa. No se las elige, pero las echa. En un momento dijo que era Moisés. Chicos, en una entrevista. Tengo que interrumpirlos. Está hablando Javier Milei en AmCham, el encuentro de empresas norteamericanas en el país. Lo que voy a hacer hoy es mostrar a Argentina como un caso de negocio y por qué es una excelente oportunidad de invertir en Argentina. Entonces, cuando uno quiere hacer una evaluación, los Key Value Drivers es que haya un negocio que genere flujo de fondos, que no los maten a impuestos, básicamente que haya crecimiento y la tasa de interés. Básicamente esos son los Key Value Drivers que uno encuentra en cualquier evaluación convencional. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es contarles por qué Argentina es un excelente caso de negocios y por qué, aquellos que apuesten por la Argentina van a salir ganando. Básicamente, voy a arrancar desde el crecimiento económico para que comprendamos la lógica de cómo funciona toda esta ingeniería. Y básicamente la lógica esencial del crecimiento económico ya había sido descrita por Adam Smith en su investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. Y de hecho, en lo que es el libro 4, tenía un esbozo de modelo de crecimiento. Por ende, yo sigo sosteniendo que Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática, alguien que se adelantó 200 años a su tiempo. Y la realidad es que estaban todos los elementos dentro de ese capítulo 4. Después, vino Malthus y lo refutó, y que a la luz de la evidencia empírica que había en ese momento, un econometrista le hubiera dado también la razón a Malthus. Y después, vino toda una serie de trabajos en materia de crecimiento que se reviven, a mediados de los 30, pero no como un problema, de explicar el crecimiento, sino por las negativas, sino, cómo evitar. Así pasaba Javier Milei, el presidente de AmCham, presidente que quiere entronizar a su hermana, Franco, entonces. Sí, con el objetivo de que tal vez sea, candidata en algún momento. Está lejos todavía, las encuestas se le complican. Te hablaba de la dependencia psicológica de Milei, de alguien como Karina que lo defendía cuando era chico de su papá, cuando lo golpeaba. Es la que también
hace que pueda hablar con Conan, porque es la que... Importantísimo eso. La que con el canal de luz hace que Milei pueda seguir hablando con Conan, que él dice que está sentado a la diestra de Dios. Claro. Es la que le maneja la agenda, la plata, la caja, la comida, todo, digamos. Milei no puede estar sin Karina, es así. Entonces, acá me decía el compañero Julián, también lo dijimos algún día, Milei está convencido que es Moisés. Lo dijo en alguna entrevista. Sí, lo dijo y lo dijo en alguna entrevista también. Está convencido que es Moisés, Karina, y que él es Aarón, el hermano divulgador de Moisés, que era el profeta judío. Se viene Karina 2027, hay que ver Moisés si 2027. Moisés 2027 en la ciudad o en Nación. Veremos en unos años. Bueno, chicos, ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Desde el Canín. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Con Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en macro. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas,
De lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Segundo bloque de Desde el Canil. Ahora vamos a hablar de El Eternauta, este fenómeno no solamente a nivel nacional, sino internacional, Nati Bacareza. Sí, bueno, a ver, mis compañeros, vamos a abrir este debate, esta columna a todos. Me encanta. ¿Quién vio El Eternauta? Acá. Levante la mano. también, 1, 2, somos la mayoría. Sí. Salvo acá el señor. Menos el alemán, todo. Que se lo vamos a recomendar para el fin de. Veo el partido de Boca. No, pero además tenés que abrir la mente, o sea, ver otras cosas, más allá de un partido de fútbol, es entretenido. Pero bueno, todos nos hicimos fanáticos de esta historieta que tal vez han leído nuestros padres, por lo menos el mío me ha dicho que era fanático de esa historieta, que en ese momento, ¿se acuerdan que tal vez no era normal ver una historieta donde, sobre todo de ciencia ficción, que atrajera tanto a los chicos, ver a los chicos queriendo seguir esta saga, ¿no? Por decirlo en Sí, más que chicos, me parece que bueno, después se abrió a todos los adultos, pero estaba como enfocado, por lo menos es lo que cuentan, ¿no? Los que estaban cerca de él cuando escribió El Eternauta, es que él quería, ¿no? Ir a ese público infantil que tal vez no era el privilegiado de él, que él tal vez no tenía esa idea de escribir historietas, pero que bueno, esto lo llevó finalmente a la fama. Bueno, y a raíz obviamente de esta serie que cabeza Ricardo Darín con Juan Salvo, todos nos volvimos de vuelta tal vez a buscar ese libro. Yo lo he leído y fui a la casa de mi madre a ver si lo encontraba, porque tal vez ha quedado en algún cajón guardado, y recordar esa historia. Bueno, hasta incluso se hicieron encuestas, te digo, a ver si la gente tenía predilección o no, que era la sensación, ¿no? Que te generaba de vuelta ver esta serie. Por ejemplo, dice, bueno, a ver, esta es una encuesta que hizo Suban Córdoba y Asociados. Dice, ¿viste la serie El Eternauta? Casi el 60% dijo que sí, un 45%, acá el señor lo tenemos, es parte de esa gente. La mitad que más todavía 4 lo vimos. No lo vio. Y esto en vez de la mitad más 1. Es desde el inicio de la serie, ¿sí? Porque ya lleva, te digo que un mes, ¿no? Un mes más o menos, que está en Netflix y que, bueno, que obviamente la gente de Comercial agradecida. Primera a nivel mundial. En primera a nivel mundial. Y yo rescaté, ¿no? Algunas de las plaquitas de las consultas que hacían sobre El Eternauta. Dice, si nos conecta con nuestra historia colectiva y popular, ¿no? La mayoría dijo que sí, que está de acuerdo con, obviamente, sentirse identificado de que hay algo popular, algo que identifica a los argentinos, sobre todo a los porteños, porque ocurre en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría hemos tratado de detectar cuando se veía un edificio redondo, la avenida General Paz, la cancha de River, etcétera, ¿no? Digo, todos tratando de buscar esas partes, a ver si habíamos pasado por ahí. Ahora, mucha gente también se puso como medio en contra, ¿no? Por el hecho de decir, no, pero bueno, el libro era una cosa, es mejor que la serie, ¿no? ¿También no les ha pasado? Minoritario. No. Al contrario, creo que el que la vio le ha generado una expectativa superior a la que tal vez cuando la empezó a ver, a mí me sorprendió. Tal vez no soy predilecta de la ciencia ficción, claro, pero sí de todo lo argentino, obviamente. Claro, está perfecto, está muy bien. Y aparte es raro ver una serie argentina de ciencia ficción, ¿no? Bueno, dos datos. La familia, bueno, los sobrevivientes de la familia, los nietos de Westergel,
pusieron dos condiciones, una que se grabara que se hiciera con actores argentinos, con productores argentinos y que se hiciera en castellano, justamente apuntando a esto de la cultura popular y nacional. Y para seguir hablando del tema del Eternauta, estamos en comunicación con Alicia Beltrami, periodista y coautora del libro Los Oesterhel. Buenas tardes, Alicia, muchas gracias por el contacto con Desde el Canil. Lo primero que me sale preguntarte es, a ver, la gente no solamente se interioriza o se quiere interiorizar con el Eternauta, con el libro, sino con la vida y la obra de Héctor Germán Oesterhel. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Espero que muy bien, no sé si están viendo. Sí, bien, perfecto. o ven mis anteojos. Ah, ok. Sí. Sí, totalmente. Están todos como muy... fanatizados. Es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno cultural alucinante, que también es un acto político, que sea a través de la cultura y de una historieta como la que creó Héctor en los años 50, que permitió que sea reinterpretado a lo largo de todo este tiempo, de estos 70 años, y que ahora sea un fenómeno de estas características que finalmente se pudo llevar al formato audiovisual, que se intentó tantas veces, me parece muy, muy hermoso. Que además estuviera involucrado el nieto de Oesterhel, sobreviviente de la tragedia que vivimos en los años 70 como país, con la dictadura militar, que él y su mujer, que son productores cinematográficos, hayan motorizado todo esto también, hayan puesto estas condiciones que ustedes dijeron, que sea en castellano, que se filme en Buenos Aires, que sea con actores argentinos, también me parece muy valioso. Y que sea un boom y que se vuelva a leer a Héctor y que suceda todo lo que suceda, también me parece incluso un acto de justicia poética, ¿no? Con su familia, con su historia, que él desapareció con 10 personas desaparecieron de su familia. 2 de sus nietos están siendo buscados porque las 2 de sus chicas, de sus hijas, estaban embarazadas en ese momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte, ya que, bueno, obviamente vos escribiste este fantástico libro, ¿qué parte de su vida y la del Eternauta nos podés comparar? ¿Qué hay de Héctor en el Eternauta? De Héctor hay esa argentinidad que se ve en el Eternauta, ¿no? Ese rescate de valores muy argentinos, como la amistad, como la historia de la necesidad de nadie se salva solo, la idea del héroe colectivo que finalmente surge desde una idea de aventura de ficción, una categoría narrativa para la ciencia ficción, pero después se decodifica en términos ideológicos, digamos, esa idea de héroe colectivo, de nadie se salva solo. Y eso es muy de Héctor también, ¿no? Pero también creo que hay esta capacidad, esto que le fue pasando a él en su vida, que fue convirtiéndose desde ser un intelectual humanista en la década del 50 hasta tomar acción política y definirse políticamente por una opción, ¿no? El peronismo, la militancia, integrar montoneros, ser activo en tratar de cambiar una situación de país, ¿no? Política, social Alicia. Y económica, o sea, en la acción de la militancia, y eso un poco también va sucediendo entre los protagonistas del Eternauta, ¿no? Alicia. Alguien que se encuentra... Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, te saluda Lucena Bertoya. Te quería pedir que recuperes un poco la historia de Elsa como sobreviviente de esta familia que ustedes dicen, ¿no? La llamaban la familia Conejín en Bécar, y queda tampoco, queda Elsa y quedan 2 nietitos. Sí, Elsa es la única sobreviviente de la familia adulta, ¿no? Y la que siempre fue contando, se encargó de contar esta historia, es la ex mujer, digamos, de Héctor, la madre de las 4 mujeres que desaparecieron, de las 4 chicas que desaparecieron, y fue quien crió
a Martín Mórtola Oesterheld, uno de los nietos sobrevivientes, y también después a Fernando Aralde, que también convivió con ellos, nada más que Fernando es el otro nieto que lo criaron sus abuelos paternos. Y Elsa fue la voz que permitió durante todo este tiempo, luchando, digamos, en Abuelas de Plaza de Mayo, integrando la organización Abuelas de Plaza de Mayo y militando por los derechos humanos, fue quien bregó durante toda su vida por justicia, por memoria, por verdad, y fue como, bueno, es un emblema también de la resistencia, Alicia. ¿no? O sea, sobrevivir a tanto dolor es nada. Alicia, es impresionante. lo loco es pensar que están buscando a 2 nietitos, ¿no? De Héctor. Esto es así. Están buscando a 2. Claro sí. que... Las 2 hijas adultas Ajá. cayeron embarazadas. Ahora, lo loco es pensar que quizás esos nietos vieron el estreno del Eternauta y no saben que su abuelo es Oesterheld, ¿no? Totalmente, totalmente. En eso se basó también la campaña, una campaña de hijos y de abuelas, viendo este éxito, ¿no? Como serie, promoviendo que se acerquen a ser, bueno, si tienen dudas, que se acerquen a los organismos institucionales pertinentes, abuelas, digamos, porque como ellos también buscan a 300 nietos, a 300 niños que se fueron apropiados durante la dictadura. Entonces, los 2 nietos de Héctor probablemente hayan estado viendo la serie, y bueno, y también es un poco, es fuertísimo, totalmente. Igual Abuelas, viste que en un momento se reactivó la búsqueda de los nietos, y con todo esto fue como un empujón, porque es necesario políticas de memoria y de verdad y activas, ¿no? Desde el Estado para que ayuden a promover esto, pero Abuelas en realidad nunca deja de buscar, ¿no? Totalmente. Desde incluso la dictadura que los está buscando. Alicia, ¿cómo estás? Franco Lindner te saluda. Te quería preguntar, porque hay 2 versiones del Eternauta, ¿no? Está la de los años 50, y como vos hablabas recién de Oesterheld, que fue siendo cada vez más militante, se metía en montoneros. Está la de los años 70. ¿Con cuál te quedás vos y qué visión tenés de las 2? A mí me gustan las 2, ¿sabes? Porque son muy distintas en cuanto a planteo de la aventura, el tipo de aventura, ¿no? Que te proponen cada una. Pero como Héctor proponía un tipo de aventura, que es esto, salir a la vida, a la acción, a la calle, y convertirte vos en un héroe, o ver qué haces ante las vicisitudes que te tocan sobrellevar, ¿no? Claro. Entonces una es un clima que es muy de la década del 50 también. Este es un grupo de amigos que sale están jugando al truco, toman algo. ¿Cómo? Están jugando al truco, toman algo, ¿no? Muy unidos. Claro. En la del 76, es ya militante. Claro. Y él era el reflejo de esa época, ¿viste? Fue cuestionada desde el lugar como si los personajes hubiesen perdido una determinada profundidad psicológica, complejidad, que es como una de las características en el abordaje de los personajes de Héctor, que los humaniza, que los complejiza, pero la verdad que es el reflejo de una época también, y sigue siendo la pluma de Héctor, que es es un genio de la escritura, ¿no? Para mí las 2 están buenísimas. Alicia, Ezequiel Orlando te saluda. Te quiero, todo es político, todo lo que estuviste hablando, todo lo que estamos hablando es político, por supuesto, pero te quiero llevar a la política actual también, porque hubo lecturas de parte de algunos funcionarios del gobierno nacional tratando de negar que el héroe es el colectivo, que es el mensaje justamente del Eternauta. Para mí no lo entendieron los funcionarios que plantearon que el héroe del Eternauta es el ejército argentino. El que te salva es el ejército argentino. Me parece que no entendieron la historia de Oesterheld y tampoco entendieron el Eternauta, no sé vos. No, a mí está claro que el héroe colectivo no es el ejército, es un héroe en común, pueden ser sociedad. Todos juntos, ¿viste? Exacto. Ese grupo. Incluso el ejército. En aquel entonces, en la del 50, el ejército era parte de ese héroe, ¿no? De ese aliado en los 50. No en la de Eternauta del 76.
Y en esta revisión, en la serie, también se aborda, digamos, desde una reinterpretación actual, ¿no? Eso es lo que permite un clásico como El Eternauta. Aparte, Durante Alicia, todo el tiempo lo vas a interpretar de acuerdo al contexto y a la época que estés viviendo, ¿viste? el héroe, Siempre permite relecturas. claro, el héroe colectivo y que el héroe puede ser cualquiera también, ¿no? Claro, ese era el concepto de héroe interesante que tenía Héctor, que propone en su escritura, que es gente común, básicamente. No superhéroes superdotados, ¿viste? Con superpoderes naturales, sino gente común, que puede ser vos, tu vecino, tus amigos, y que ante una situación extraordinaria, según cómo actúes, podés convertirte en un héroe. En general, ese héroe es colectivo porque solo no te salvás. Ahora, ese es como el mensaje, sí. uno de los mensajes. A mí me llamó mucho la atención que en tu libro marcas mucho la convicción que él tenía por escribir. Si bien, por ejemplo, ¿no? Nunca había escrito una historieta, ni pensaba en escribir historietas, se fundía, no tenía plata, tenía trabajos de merda, para decirlo de alguna manera, pero él seguía escribiendo y da la impresión que un poco en esa convicción se parece a Juan Salvo, ¿no? En la convicción de mirar para adelante y lograr un objetivo. Totalmente, era así. O sea, era alguien que cuando iba descubriendo que eso que le sucedía, como la pasión de la escritura o la convicción de militar, adhería y escribía eso con todo su ser, ¿no? Y su cuerpo, y poniendo el cuerpo y su todo. Y así sucedió con la escritura y así sucedió con la militancia, digamos. De hecho, lo asesinaron, ¿no? Sí. Lo desaparecieron. Y con la escritura, en un momento de gran crisis económica del país, tenía que sostener una familia numerosa, y con su mujer conversaban. Él se quería más que volviera a la geología, porque era donde podía tener un mejor sueldo, y él ya había descubierto que no, y era imposible que se dedicara a eso. Bueno, están los testimonios, ¿no?, de quienes comparten cautiverio con Héctor, de que él siguió escribiendo aún en los centros clandestinos y acercando. Ahora, Totalmente. Alicia consulta, ¿cuántos años tenían las hijas de Oesterheld cuando desaparecieron? Entre los 20 y los 25 años, las 4 chicas. Wow. Muy jovencitas. Y sus yernos también. Y el embarazo, los embarazos que tenían las dos mayores eran avanzados, muy avanzados. Entonces se cree que en esa lógica militar es muy lógico que los hicieran parir para apropiarse de los bebés. Claro. Eran muy jovencitas. Muy jovencitas, sí, Muy es joven. cierto. Alicia, con respecto a la serie, ¿podemos pensar que hay Eternauta para rato? Porque yo leí la primera parte del libro y vamos por el 30% más o menos. No quiero spoilear nada, pero más o menos va a haber material para 2, 3 o 4 temporadas. La verdad es que viste que Netflix es como muy hermética en la información que brinda, ¿no? En ese sentido. Solo se sabe que es hasta que es otra temporada y después supongo que dependerá del éxito, ¿viste? Cómo se manejan estas plataformas. Igual, en cuanto al 30, al 40 o al 50%, también depende mucho de cómo se adapte. Claro, es cierto eso. Y en ese sentido, pero aparecieron los cascarudos, pero faltan más. Falta un montón. Exacto. Bueno, pero si sale como salió la primera, es una belleza, ¿no? Sí, pero un puntaje, dale, jugate. El Eternauta. Sí, la ¿en serie. la serie? 10. Vamos. Bien. Bueno, ya se confirmó que hay segunda y tercera temporada, Alicia, así que hay Eternauta para rato. Bueno, te agradecemos mucho el contacto con Desde el Canil. Muy amable. Gracias a ustedes, chicos. Chao. Así pasaba Alicia Beltrami, periodista y coautora del libro Los Oesterheld. Ahora vamos rápido a AmCham porque sigue hablando el presidente Javier Milei. Hicimos un ajuste enorme, bajamos la inflación, y además logramos que la economía crezca. Y además de todo esto, los crueles, malvados, tiranos y horribles liberales sacaron de más de 10 millones de personas de la pobreza. Y por otro lado, esto, Dios, del efecto del equilibrio fiscal fue cuantificado por un
muy prestigioso economista argentino que se llama Nicolini, Juan Pablo Nicolini, que es profesor en Ditela y que trabaja en la Reserva Federal de Minneapolis, e hizo estimaciones para distintos países sobre cómo las cuentas públicas impactan en el crecimiento económico. Y lo interesante de esto es que para el caso argentino, así pasó el ajuste presidente fiscal. Javier Milei en AmCham. Hay que cuidar la gola, presidente, se lo ve medio dañado. Así que Gritó mucho el domingo. Y claro, mucho, hay que cuidar la gola. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. A vos te invito a que te quedes en la continuidad informativa de Bravo TV. Ya empieza Soy Casta y volvé mañana a las 6 de la tarde para vivir más desde el canil. Recordá que no somos leones, pero sí periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.